Hola, ¿cómo están? Empezamos la presentación del día de hoy haciendo una revisión a lo que es traumatismo cráneoencefálico y hemorragias endocraneales. De alguna forma hemos ido viendo estos cuadros, pero desde el punto de vista imagenológico los vamos a estudiar en esta ocasión, no sin antes hacer un recuerdo anatómico acerca de las capas que van a nivel del cráneo desde la piel hasta lo más profundo, que en este caso nos concierne el tejido encefálico. Vamos a encontrar diferentes niveles que los vamos a recordar. La piel sabemos que es el cuero cabelludo, sería la barrera más externa. Inmediatamente debajo de esta vamos a encontrar al periósteo, este que recubre al siguiente nivel, que es el hueso. Y a partir del hueso para adentro nos vamos a encontrar a las tres meninges. Dura madre, la que estudiamos en los preparados, ¿no? La que se ve. Debajo de esta está la aracnoides y la finísima pía madre, ¿sí? Que prácticamente es transparente y al ojo humano pues no se distingue en los preparados. Y luego tenemos ya por debajo de esta recién al tejido encefálico, aquí al cerebro con sus múltiples estructuras. De afuera hacia adentro son esas las capas que nos vamos a encontrar. Y vamos a ver la importancia de conocer y hacer recuerdo de estos detalles. Ya hablando concretamente de las meninges, sabemos que son tres, de afuera hacia adentro. Y tenemos un esquema acá arriba, donde mencionamos a los dos primeros tipos de hemorragia endocraneal que vamos a mencionar, la hemorragia subdural y a la hemorragia o hematoma epidural. Ambas están en relación con la dura madre. Entonces, la subdural, como su nombre lo indica, empezaremos con la epidural. Como su nombre lo indica, epi significa encima. El tejido o la colección sanguínea se va a concentrar por encima de la dura madre, que vendría a ser esta. Si queremos un esquema un poco más colorido, tenemos aquí el hueso, inmediatamente debajo la dura madre. Entonces la hemorragia epidural va a desprender la dura madre del tejido óseo y la va a empujar hacia el lado contralateral. Entonces la hemorragia estaría a este nivel. En cambio, la hemorragia subdural, el prefijo sub me dice que está debajo, consiste en que la dura madre permanece en su sitio y la hemorragia se va a encontrar debajo de esta, entre la dura madre y la aracnoides. Ahí. De acuerdo. Y también tenemos otros tipos de hemorragia que vamos a estudiar. Esta imagen de acá es un esquema del hueso frontal en corte sagital, donde de fuera hacia adentro otra vez hueso, y en este caso estamos viendo el tejido esponjoso, ¿verdad? El diploe, dura madre con celeste, aracnoides con amarillo, y esto que parece otra vez tejido esponjoso es el espacio subaracnoideo. Y recién debajo de este, con verde, la finísima pía madre y el tejido encefálico. Y hacemos el repaso entonces. La hemorragia epidural se va a situar por encima de la dura madre y por tanto de los demás elementos meningios. La subdural se va a encontrar debajo de la dura madre, pero aún así encima de la aracnoides y la pía madre. Tenemos un tercer tipo de hemorragia, la subaracnoidea. Como su nombre lo indica, esta va a ocupar el espacio subaracnoideo y va a empujar únicamente a quien está debajo de este, que sería la pía madre y
el tejido encefálico. Y tenemos una hemorragia parenquimatosa, que deja un poco de lado las meninges y se va a concentrar en el cerebro, ¿sí? Entonces, espero que con esto se haya comprendido la localización y los niveles de los diferentes hematomas y hemorragias. Un recuerdo anatómico del sistema venoso del cerebro. ¿Para qué? Bueno, estas hemorragias, según su localización, ya no a nivel de las capas, sino lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, sobre todo el encéfalo y el cerebelo. Hablamos del drenaje venoso. Tenemos esta gran lámina de duramadre o de meninge en forma de hoz, ¿sí? La hoz es esta herramienta para sacar hierba o también para sacar cabezas. Se llama hoz del cerebro por la forma que tiene de una hoz. Y esta va a dividir los dos lóbulos del cerebro, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿sí? Se encuentra en un plano sagital. Y tengo otra que parece una C mucho más acusada, o como un boomerang si quieren. Es la tienda del cerebelo o tentorio. Este tentorio va a separar, el cerebelo se va a encontrar debajo de este, ¿sí? Porque esta es su tienda. Se va a encontrar debajo del tentorio, separándolo del cerebro que va a ocupar, obviamente, el hemisferio derecho y el izquierdo al frente de la hoz del cerebro. Entonces el origen del sangrado puede ser supratentorial, cuando está por encima del tentorio, o infratentorial, cuando se encuentra debajo. Van a disculpar el garabato, pero es para que se entienda un poquito. Entonces, ¿qué son esos numeritos que hemos anotado? Pues son los senos venosos que vamos a encontrar a nivel del endocráneo. Y están numerados de forma correlativa. Empezamos por el 1 y el 2, los conocemos. Son los sagitales. Uno superior, el 1, y el seno sagital inferior, que viene a ser el 2. Las flechas en negro indican la dirección de la sangre, esa que están recogiendo después que las arterias han irrigado. Estos senos venosos de los diferentes territorios van a recoger. Seno sagital superior, seno sagital inferior. Vámonos al 3, que consiste en la vena cefálica magna. Esta vena cefálica magna se va a continuar ya a nivel del occipital, justo dividiendo a la tienda del cerebelo en dos, derecha e izquierda. Se convierte en el número 4, que es el seno recto. Entonces, del 1 hasta el 4 van a llegar al número 5, que es la confluencia de los senos, o llamado también prensa de Erófilo. No se pierden. Ya. Hasta aquí estamos bien, ¿sí? Entonces la dirección es de anterior a posterior hasta este nivel, hasta la confluencia de los senos. Luego la sangre se va a distribuir hacia izquierda y hacia derecha por los dos senos transversos que están ocupando el hueso occipital, y al llegar, justo antes de llegar al temporal, estos adoptan una forma de S alargada en realidad, que se convierte en el seno sigmoideo, y este va a llegar al agujero yugular, que es el número 7, o seno sigmoideo también, ya que estamos hablando de un esquema. Y a partir del agujero yugular vamos a tener a la vena yugular interna con el número 8. Esa es la circulación venosa, importante recordar para estudiar también hemorragias.
Y también necesitamos dominar y conocer los elementos de la escala de Glasgow. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo utilizarlas? ¿Cuál es su valor? Diagnóstico y pronóstico. Sobre todo en los traumatismos craneoencefálicos. En realidad es para eso. Vamos a medir tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La escala en total va del 3 al 15, siendo la respuesta ocular de 1 a 4, ¿sí? Mientras más alto sea el puntaje, mejor es el pronóstico. La respuesta motora es la que tiene más elementos, va del 1 al 6. Y la respuesta verbal del 1 al 5. El repaso de cada una de estas puntuaciones la vamos a dejar para su revisión personal, ya que no es el motivo principal de esta clase, pero sí en su domicilio pues es necesario revisar la escala si es que no la recuerdan muy bien. Sí vamos a mencionar estos dos en la respuesta motora. Aquella que puntúa con 2 y 3, donde 3 vamos a tener una flexión anómala del paciente. A esta flexión anómala, donde los brazos, las extremidades superiores acerca al tronco, se llama decorticación. Decorticación, con 3 puntos en la respuesta motora. Y el número 2, es decir, un puntaje de 2, cuando adopta esta posición de extensión espástica, se llama descerebración. ¿Sí? Y solo puntúa 1 cuando no existe absolutamente ningún tipo de respuesta. Recordemos, mientras más bajo el puntaje, peor el pronóstico. Y vamos a tener luego la clasificación según la gravedad en leve, moderada y grave. Y un poquito también vamos a recordar cómo se debe leer una placa. Cabe resaltar que en esta presentación y en estas hemorragias en realidad prácticamente vamos a depender de la tomografía. Es el estudio estándar de lejos para estudiar hemorragias que están relacionadas con un traumatismo cráneoencefálico. Entonces tenemos cortes axiales, tenemos corte axial del cráneo, y recordemos que estamos viendo al paciente como si estuviéramos hacia los pies, ¿verdad? De modo tal que el lado izquierdo del paciente va a ser mi lado derecho, pero yo hago la descripción como desde el punto de vista del paciente. Aquí estamos viendo los ventrículos laterales en un cadáver y en la tomografía. Entonces podemos ver las astas anteriores, obviamente derecha e izquierda, separados por el septum pellucidum, y a un nivel más posterior las astas posteriores. El cuarto ventrículo estaría más o menos a este nivel, pero en un corte más inferior de la tomografía. Por eso no se está viendo acá. Y es posible observar los plexos coroideos en las astas posteriores. Parecen calcificaciones, y en realidad con la edad pues estos podrían calcificarse, de modo que se considera una imagen normal. Y empezamos con el hematoma epidural o extradural. Este es el hematoma más superior, que incluye a la dura madre. Es decir, se produce primero por una lesión traumática. Miren de qué arteria. La arteria meningia media. Accidentes de auto, caídas de altura, accidentes deportivos podrían causar este tipo de hematoma epidural,
¿sí? Siempre está relacionado un mecanismo de trauma y casi siempre se asocia a alguna fractura de cráneo. Es característica la lesión de la arteria meningia media. ¿Por dónde está ingresando al cráneo? ¿Por qué agujero? El pequeño agujero espinoso. ¿Y rama de quién es la meningia media? También debemos saber. Es rama de la maxilar, a su vez rama de la carótida externa, ¿sí? Una de las ramas terminales de la carótida externa. Se puede asociar a fracturas, ya hemos mencionado, y la imagen que vamos a ver es un lente biconvexo, es decir, va a estar abombado a ambos lados, tanto hacia el cráneo, hacia el hueso, como también hacia la línea media. Si yo veo esta imagen superior, esta es una imagen normal y voy a hacer la división de la línea media, entonces debo buscar simetría, y en este caso va a estar totalmente asimétrico. Supongamos que esa es mi línea media. Va a haber un desplazamiento de las estructuras, tanto de los ventrículos como de las cisuras. Y la dura madre se incluye en las estructuras que están siendo empujadas. De modo tal que la sangre, que se ve hiperdensa, vamos a ver esto después, la sangre se sitúa entre la dura madre y el hueso. Y me va a dar esta imagen en lente biconvexo, y algunos llaman en limón también, ¿sí? Un limón alargado en este caso. Y si es una cirugía de emergencia, porque la arteria meningia media tiene un territorio muy importante dentro del cráneo y no puede quedar todo ese tejido sin recibir oxígeno y nutrientes a través de esta arteria y sus ramas. Vamos a tener una clasificación según el tiempo de evolución del hematoma epidural. Tenemos el hematoma agudo. Notemos que este es el mismo hematoma, solo que es el proceso cronológico, el periodo de evolución. Este agudo muestra una imagen hiperdensa, brillante, ¿sí? Cuando vemos con esta brillantez o esta densidad al hematoma, quiere decir que se encuentra en la primera semana de evolución. El periodo agudo dura una semana. Y a su vez, las primeras 24 horas se conoce como superagudo. Es crucial las primeras 24 horas. Empezando de las 12 en realidad, ¿no? De 12 a 24, porque muchas veces el hematoma no es instantáneo. Cualquier paciente con traumatismo cráneoencefálico, con un Glasgow leve o moderado, no puede ser enviado a su casa instantáneamente. Tiene que quedarse en observación. Obviamente el grave ya está hospitalizado, pero hablamos de aquellos que podrían parecer estar bien, sin embargo, muchas veces se los ha mandado a su casa y ya no han despertado más, porque tenemos este periodo de espera para que pueda manifestarse el hematoma. El subagudo, ya la imagen va perdiendo el brillo, va desde la primera hasta la tercera semana, porque ha empezado el periodo de absorción del hematoma y se va recuperando la estructura y configuración interna del cráneo. Y el crónico se ve una imagen hipodensa y es el periodo que incluye a partir de la tercera semana. Aquí tenemos algunos ejemplos de hematomas. Siempre que describamos una lesión craneal, tenemos que ponerle de manera coherente, obviamente, los nombres y apellidos que merita. Por ejemplo, este es un hematoma que está abarcando el lóbulo parietotemporal hasta frontal, si quieren, del lado izquierdo.
En este otro, pues es un poco más pequeño, pero más convexo, ¿sí? Que se encuentra en la región parietal, un poco occipital, pero del lado derecho. Miren, en este primer caso hay desviación de la línea media. Los ventrículos están siendo empujados al lado contralateral. Ese hecho se llama fenómeno de masa, ¿sí? Cuando se empujan las estructuras por el hematoma. Aquí estamos viendo en la línea media, una imagen hiperdensa que corresponde a aquello que hemos descrito al principio, ese pliegue de meninge que es la hoz del cerebro, separando el lóbulo izquierdo del derecho. Y en esta otra hay desviación también al lado contralateral. La desviación siempre es hacia el lado contralateral de la lesión porque está empujando. Estas son las imágenes, las mismas de arriba, pero la primera y la tercera con ventana ósea. Hemos dicho que casi siempre se asocia una fractura en el sitio del hematoma y vamos bien. Y en la ventana ósea de este, tengo el hematoma a este lado y hay una fractura por hundimiento a este nivel. Esa es la importancia de la ventana ósea. Hablando del hematoma subdural, en este la característica es que la dura madre mantiene su posición adherida al hueso. Lo que se va a lesionar es lo que está a continuación, es decir, por debajo de la dura madre, por eso se llama subdural. Está relacionado con dos mecanismos. Este fenómeno de latigazo, que así se llama, ¿sí? Latigazo, con desaceleraciones bruscas, casi siempre en automóvil. El paciente estaba yendo a 80, 90, 100 o lo que quieran y de repente choca con un muro, con un árbol, un poste o tal vez otro vehículo. Puede salvarle la bolsa de aire, ¿sí? Tal vez de fracturas faciales. Pero de lo que no le va a salvar la bolsa de aire es de esto. De un latigazo tan fuerte que va a haber un desprendimiento de las dos capas internas de las meninges. En esta imagen vamos a comprender un poquito mejor. Tengo el tejido encefálico, ¿sí? Con las diferentes fisuras. Tengo el aracnoides y por encima la dura madre. Entonces, las venas que se encuentran por fuera de la dura madre se llaman venas epidurales. Reciben sangre de estas venas que salen del cerebro, llamadas venas puente, que están cruzando el aracnoides, están cruzando la dura madre hasta encontrarse con su vena epidural. Con este mecanismo de desaceleración brusca, estas venas puente se van a romper aquí y me va a quedar esto, la ocupación del líquido, obviamente sangre, por ruptura de las venas puente, por ese fenómeno de desaceleración. Pero no es el único caso. Tenemos también a los ancianos, ¿sí? Personas mayores que sufren obviamente desgaste, pérdida de elasticidad de prácticamente todos los tejidos, y no es una excepción las venas puente. Pierden la poca elasticidad que tienen y hasta con una caída de la propia altura o de un primer o segundo peldaño podrían romperse en estas personas y manifestarse días después del accidente, caracterizado por una pérdida del estado de conciencia, desorientación, a veces lipotimias. Y lo vamos a ver así a la tomografía,
Siempre corte axial es el corte que se lo debe estudiar siempre. El sagital y el coronal lo ocupamos como complementación o para estructuras que no se pueden ver desde un corte axial. El signo va a ser un signo de media luna. Ya no es el lente biconvexo, ¿verdad? Es una media luna o en banana llaman algunos. Donde no se incluye a la dura madre. La dura madre está adherida todavía al hueso. Y según el tiempo de evolución va a tener una fase aguda y una fase. Y las características de esas fases van a ser similares al del hematoma epidural. En la fase aguda es este que estamos viendo acá. Se ve la imagen en luna menguante o en banana. Hiperdensa homogénea, ¿sí? Al decir homogénea decimos que todo el contenido está uniforme, no hay variedades, no hay espacios que sean más oscuros o más claros. En la crónica, como se está reabsorbiendo ya el líquido filtrado, se va haciendo hipodensa y los elementos van retornando también hacia la línea media. Miren, en esta están desplazados. En la fase crónica pues van regresando a su posición. Esta otra es interesante. Parece un engrosamiento de la hoz del cerebro. Y en realidad es que a ese nivel hay una colección líquida de sangre. La hemorragia está presente a nivel de la hoz del cerebro y ahí se lo conoce como hematoma subdural interhemisférico. En fase aguda porque está denso brillante. Esta imagen es muy interesante, quiero que vean por favor los cambios de coloración en el tejido que está rodeando al cerebro. Miren cómo aquí en la parte anterior de nuestro paciente queda hipodenso y por debajo es como si se hubiera asentado, ¿no? Y queda hiperdenso. A esto se conoce como fenómeno del hematocrito o efecto hematocrito. ¿En qué consiste el hematocrito en laboratorio? Pues se mide el porcentaje, el volumen de glóbulos rojos en el suero, de modo tal que estos se van a asentar en la base del tubo de ensayo y el suero va a quedar encima. Entonces, por eso se le ha llamado el efecto hematocrito, porque semeja a este procedimiento. Recuerden que son pacientes postrados, que probablemente estén en terapia, que son postquirúrgicos. Entonces pueden estar hospitalizados durante semanas o incluso meses, dependiendo la gravedad de su cuadro. Y en estos pacientes es que ocurre el efecto hematocrito. Tenemos la hemorragia subaracnoidea, aquella que se encuentra por debajo de la capa media de las meninges. Y va a haber una escala para clasificar esta hemorragia subaracnoidea. La de grado 1 prácticamente es imperceptible, no se observa sangrado en la tomografía. La que estamos viendo aquí es un grado 2, donde la sangre va ocupando las diferentes cisuras y cisternas del cerebro, nos va mostrando, ¿sí? No lo desplaza, no lo despega, va ocupando estas múltiples cisuras y cisternas. En el grado 3 ya es una lesión más importante. Vamos a tener una imagen característica. Miren, ¿qué parece esto? Esta imagen hiperdensa. Es el signo, obviamente, de la estrella. Se forma en un grado 3 de hemorragia subaracnoidea cuando ha habido lesión de la arteria, una arteria del polígono de Willis, la arteria comunicante anterior, el signo de la estrella, ¿sí? Porque la sangre me está separando los diferentes lóbulos frontales, temporales, occipitales.
Tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, aquella que va a afectar directamente al tejido cerebral y va a cursar con edema. Entonces, en su fase aguda la voy a encontrar brillante, hiperdensa, pero miren, va a estar rodeado de una imagen hipoecoica, hipodensa. Eso es la esencia en este. Y obviamente, según el lugar que esté ocupando, puede haber desplazamiento, incluso invasión hacia los ventrículos, causando hidrocefalia. Y hablando de hidrocefalia, tenemos también una hemorragia que ocurre dentro de los ventrículos. Miren, este corte axial está más afectado el izquierdo o el derecho. Obviamente el ventrículo lateral izquierdo. Puede haber gran colección de líquido, también que invade el parénquima cerebral y siempre con edema. Espero que se haya entendido la clase. No olviden repasar escala de Glasgow y traumatismo craneoencefálico.